Hola, el día de hoy estoy aquí porque quiero contarte que ya está disponible mi nuevo libro, Rehabilitación Espiritual, una oportunidad disponible para todos. En este libro te estoy contando cómo hace algunos años tuve un momento como de crisis existencial donde no sabía bien qué rumbo iba a tomar mi vida, qué me gustaba. De pronto, todo lo que yo pensaba que quería o que me hacía feliz se había terminado. Entonces, pues quién eres una vez que todo eso se viene abajo, ¿no? Durante ese tiempo me di cuenta de que realmente siempre la hubo, pero hasta ese momento me sinceré conmigo y pude reconocer que siempre hubo una especie de presencia o voz que venía como por acá, que siempre estaba dispuesta a guiarme y a mostrarme el camino que podía tomar. Pero como eso tenía muchas implicaciones, nunca le hice caso hasta ese momento de crisis existencial. Lo que aquí te estoy contando es a dónde me llevó, ya después de algunos años de haberla seguido, a dónde me llevó esta voz interna. Incluso, ¿qué es esta voz? ¿De dónde viene? ¿Qué implicaciones tiene poder escucharla? Y también un aspecto fundamental, cómo reconocerla, porque como ya te imaginarás, esto no es algo exclusivamente mío. Posiblemente se parezca a algo que ya hayas escuchado o tú mismo ya hayas sentido muchas veces. Pero aquí te hago explícito cómo la puedes reconocer, cómo distinguirla, porque al menos no sé, a lo largo de la vida podemos sentir que tenemos muchas voces en el interior en algún momento. Pero hay una forma muy específica en la que puedes darte cuenta de si te está hablando esta voz interna o es cualquiera de las demás voces que produzcan otro tipo de cosas. Pero fíjate, hay algo que me gustaría contarte y es, digamos, el origen del título, porque a lo mejor puede sonar medio raro, ¿no? Así, rehabilitación espiritual, o sea, como ¿por qué rehabilitación, no? ¿A qué te suena eso? El título viene porque llevo algún tiempo teniendo la oportunidad de dar talleres y terapias grupales en centros de rehabilitación donde llegan personas que han tenido consumo y llegan a desarrollar una cierta dependencia a algún tipo de sustancias. Entonces, conviviendo con ellos y pues escuchando parte de algunas historias y viendo en general todo el marco que se da para el tratamiento de esto, me pude dar cuenta de que la vida de una persona con dependencia a este tipo de sustancias es perfectamente una analogía del camino espiritual que podemos llegar a seguir cualquiera de nosotros, ya sea que tengamos dependencia o no a alguna sustancia de este tipo. En general, todo este proceso de rehabilitación termina siendo algo que encaja con diferentes religiones, cada una bajo sus marcos y sus contextos. Cuando me di cuenta de que todo el proceso de rehabilitación y la vida de estas personas se parecía mucho al camino espiritual y también a lo que yo mismo viví con la voz interna, comencé a darles, digamos, esta especie de instrucción a ellos, a estas personas que fui conociendo ahí. Les empecé a hablar de esta presencia, que es, todos los puntos que voy escribiendo en este libro. Y para mi sorpresa resulta ser una de las cosas que más clic les van haciendo al final de todo, ¿no? Es una de las herramientas más valiosas que yo me he encontrado y es la fundamental, ¿no? A mí, en este tipo de talleres y sesiones de terapia, digamos que lo que me compete es hablar del camino espiritual, en general así, lo que entiendas por espiritualidad. Y lo que me fui encontrando es que este contexto, este bagaje acerca de la voz interna es, digamos, lo fundamental, porque al menos en mi caso no he necesitado dirigirlo hacia una religión en particular. No necesitas creer en algo o en alguien para darte cuenta de que esto es una realidad, de que sí hay algo en tu interior que te va dirigiendo, que hay ciertas cosas por ahí. Entonces, ha sido la herramienta más valiosa que he conocido hasta el día de hoy. Pero ¿por qué rehabilitación espiritual?
Esto me lleva a decirte una de las premisas básicas del libro y es una de las frases con las que yo me conduzco al día de hoy, y es que a lo mejor no todos vivimos con consumo o dependencia a algún tipo de sustancia, pero cualquiera podemos llegar a ser dependientes de una persona, una experiencia o un objeto que hayamos encontrado en este mundo. Y al final, fíjate, esto guarda características muy parecidas. Una persona con dependencia a cierto tipo de sustancia hace muchas cosas por conseguirla al final de todo. Una persona sin dependencia a sustancias, pero sí dependiente a, por ejemplo, una persona, hace muchísimas cosas porque esa persona no se vaya. Y esto lo puedes generalizar a muchas cosas, alguna experiencia que te guste mucho y no puedas dejar, algún objeto que de repente no sabes por qué, pero lo necesitas, ¿no? No es que lo quieres, lo necesitas porque si no te empiezas a poner ansioso o cualquier otra cosa. Así que uno de los mensajes centrales que quiero dar con este libro es que todos podemos entrar en proceso de rehabilitación. La rehabilitación espiritual es algo que nos hermana y nos hace compañeros. Una de las ideas que más me llamaba la atención es que las personas que llegaban a este tipo de centros generalmente llegaban con que afuera en su vida terminaban siendo señalados por sus acciones, por lo que llegaban a hacer, pensar, decir o lo que sea. Y de alguna forma el darme cuenta de que este proceso de rehabilitación es algo que nos compete a todos, me permite estar un poquito más, digamos, en sus zapatos, como que empatizar más y darme cuenta de que, ok, ellos viven una cierta batalla, si lo quieres ver así, pero al final es algo en lo que todos podemos contribuir. Todos somos compañeros en la rehabilitación espiritual. Todos somos un grupo y al final la rehabilitación es algo que va a repercutir en la humanidad en general. Así que yo te invito a que te atrevas a leer este libro, a que entres en proceso de rehabilitación espiritual, que seas consciente de que somos compañeros realmente y tenemos una misma camiseta, la camiseta de los seres vivos, tratando de hacer lo mejor que podemos en el mundo. Al mismo tiempo, cerca del final del libro, te estoy comentando algunas herramientas que me han servido a mí en este tipo de centros o lugares para ser una especie de expositor, ¿no? Porque una de las cosas de las que me he dado cuenta también es que exponer frente a otro o ser una especie de educador también, si lo quieres ver así, es todo un arte, ¿no? Depende de muchas cosas, muchas variables. Hay algunas que me han servido más que otras y aquí también te estoy contando qué es lo que la experiencia me ha dejado que resulta mejor para transmitir este mensaje frente a un grupo, para que los demás lo puedan poner en práctica. Incluso si a ti también te interesa hacer esto, que tú lo puedas recrear en algún lugar en el que tú tengas la posibilidad. Finalmente también te quiero decir, aquí la novedad es que este también va a estar en formato físico. Chécalo, aquí está lo saco de su bolsita. Va a estar en formato físico, con solapas. Aquí está mi foto chida de autor. Aquí están los demás libros que tengo, eso es en electrónico por el momento. Y bueno, no me gustaría dejar pasar la oportunidad también de agradecer, porque este libro, en primer lugar, ha sido gracias a todas estas personas que yo he conocido en los centros de rehabilitación, a quienes yo, ya sea que a ellos les guste este término o no, he llegado a considerar mis amigos también, porque para mí un amigo no es alguien a quien frecuento mucho, o que voy a su casa, que me la paso hablándole, ¿no? Sino alguien con quien comparto una meta, un propósito en común. Y si todos estamos en proceso de rehabilitación, somos amigos al final de todo. Sí sigo esta definición. Así que muchas gracias a ellos también. Y por otro lado también, esto me recuerda que
el trabajo en conjunto siempre es algo muy chido y que nos lleva muy lejos. Este libro ha sido no nada más mi trabajo, ni nada más de las personas que he conocido en los centros de rehabilitación, porque ellos me ayudaron para el contenido. Pero todo esto también ha sido gracias a 2 personas que conocí gracias a esta voz interna. En primer lugar está, aquí voy a dejar en la descripción, donde sea que lo estés viendo, en la descripción voy a dejar el enlace a las páginas de estas personas que me ayudaron. Por un lado, Mari Carmen Guzmán, que es la ilustradora que hizo justamente la ilustración de la portada. Fíjate, aquí tengo el original. Esta es la ilustración original que está plasmada en el libro. Y está muy padre de verdad, o sea, se ve la calidad, el profesionalismo, o sea, todo. Yo sí te recomiendo verdaderamente que vayas y cheques su página, aquí te la voy a dejar por acá. Pero por otro lado, puedo tener un contenido muy chido y puedo tener una ilustración muy chida en la portada, pero, o sea, pues, también hay que darle forma, una cierta estructura, o sea, que se vea como algo de a de veras. Y yo te quiero decir, si este libro realmente tiene forma de libro, es gracias a Lula Guzmán, que ella es la que diseñó la portada, el lomo, la contraportada, las solapas, y que le ha dado un formato muy chido a todo el interior, que por eso te recomiendo mucho que la versión en físico, porque es una versión muy, que siento yo, agradable a la vista, agradable al tacto. Es un trabajo de equipo y básicamente sí, si esto tiene forma de libro también es gracias a Lula, así es que todo fue muy especial a la hora de hacer este libro. Te lo recomiendo, es algo que te va a servir más allá de que tengas afinidad por alguna religión o no, alguna filosofía de vida o no, que creas en algún tipo de divinidad o no. Fíjate, este libro también está pensado para personas que no les interesa considerar la posibilidad de que exista alguna especie de Dios o algo así. Aquí te estoy hablando de cómo yo fui viviendo las cosas y qué es lo que me ha demostrado la experiencia. No te estoy diciendo, mira, tienes que creer en esto o así, o esta es la religión de veras, ¿no? Si no crees en esto, lo demás es basura, no. Aquí te digo qué es lo que la experiencia me ha demostrado, cómo yo lo he ido viviendo, y a lo mejor tú lo vives muy parecido o distinto, pero te estoy dando básicamente la forma de reconocer tu propio camino hacia la espiritualidad. Y bueno, creo que eso es todo lo que quería compartir contigo. Te lo recomiendo mucho como algo indispensable para la vida, diría yo. Si a mí me preguntaran después de mucho tiempo de estar leyendo y llevando terapia, leyendo sobre desarrollo personal y espiritualidad, ¿qué es lo que tú consideras esencial que hay que saber? Lo que está aquí. Digamos que es una especie de curso básico de espiritualidad donde todo lo demás que he leído me parece un mero accesorio. Todos los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de los años me son útiles, pero son simplemente un marco. Yo aquí nada más te estoy ofreciendo cómo me conduzco yo y cómo considero que es la forma correcta para proceder en el camino espiritual. Y todo esto ha venido a partir de lo que esta voz interna me ha enseñado. Entonces, te lo recomiendo mucho, chécalo, aquí te dejo los enlaces por si lo quieres físico o electrónico y bueno, ahí nos vemos.